de ecuaciones diferenciales de primer orden. Veamos. A ver, hay problemitas de crecimiento, hay un problemitas de decrecimiento, hay problemas de temperatura, ¿no? O sea, hay problemas de diferente naturaleza, de vaciado de tanques, de llenado de tanques, ¿no? Todos ellos son problemas sumamente interesantes. Veamos a ver, vamos a ver este problemita que tiene que ver con la ecuación de refrigeración de Newton. Bien. Mi guardapolvo. ¡Oye! Guardapolvo. Ecuación de refrigeración de Newton se conoce. Bien, la ecuación de refrigeración de Newton señala que esta ecuación señala que la variación de temperatura con relación al tiempo eso también se conoce en muchos textos como rata, ¿ya? Entonces, la variación de temperatura con relación al tiempo es proporcional a la temperatura del cuerpo ¿sí? Menos la temperatura del medio ambiente. Y la ecuación es sencillita, jóvenes. Vamos a ver. Es decir, que la variación de la temperatura con relación al tiempo es proporcional. Se puede poner, puede ser esta, o puede ser esta también. Dependiendo de los datos del problema, en realidad esta ecuación es ecuación de calentamiento o enfriamiento, en términos más generales, ¿no? Esta es la ecuación de enfriamiento, pongamos, para estas primeras de enfriamiento o calentamiento de un cuerpo a temperatura T. Fíjense, la ecuación es sumamente sencilla. Está claro que cuando es de calentamiento se puede utilizar esta primera, o cuando es de enfriamiento se utiliza la segunda, ¿no? Por eso es menos. Pero se puede utilizar indistintamente una u otra, ¿no? Se puede utilizar indistintamente la ecuación 1 o la ecuación 2. Ya con los datos del problema vamos a ver si K nos sale positivo
o negativo. Aunque en algunos casos no es necesario, digamos, hacer una valoración del valor de K. ¿Ya? No es necesario. Pero en otros casos es necesario, ¿no? Depende, ya depende del problema. Pero como ven, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 son ecuaciones sumamente sencillas, ¿no? De poder integrar. Ambas son ecuaciones en variables separables. ¿Has visto? Integrando, tendríamos esta, por ejemplo. K paréntesis T menos T sub 0. Separando variables, vamos a tener que diferencial de T sobre T menos T sub 0 es igual a K por diferencial de T, donde K es el coeficiente de proporcionalidad. Que depende de las condiciones del problema. Vale decir que no es único, ¿no? No tiene un solo valor. K, ¿no? Va variando dependiendo de las condiciones del problema. ¿Y cuáles serían las condiciones del problema? Que la temperatura inicial del cuerpo sea, por ejemplo, 100 grados. ¿Ya? La temperatura del medio ambiente sea 20 grados o cualquier otro valor, ¿no es cierto? Todo depende de qué se quiere calentar o se está enfriando. Entonces, en términos generales, esa constante K depende de esas condiciones, ¿no? De las condiciones del problema. Veamos a ver un ejemplito, o no, antes, a ver, integremos. Decíamos integrando. Integrando tendríamos logaritmo natural de t menos t sub 0 igual a k por t más la constante de integración. Vale decir que t menos t sub 0 es igual a e a la k por t más c. Esto es igual a e a la c por e a la k por t. Y esto es igual a c mayúscula por e a la k por t. De donde fíjense, despejando t, la temperatura del cuerpo tendré a T sub 0, la temperatura del medio ambiente, más la constante C por E a la KT. Y esta será la ecuación de enfriamiento o calentamiento. Ecuación de, en este caso es calentamiento. O de enfriamiento. Porque si vamos a colocar menos, más o menos la ecuación va a ser más o menos la misma, ¿no? Acá va a ser menos en el exponente. Bien, veamos a ver ahora un ejemplito aplicando esta ecuación. ¿Ya? Ejemplo, el problema diría que en una habitación en que la temperatura es de 22 grados centígrados, un cuerpo se ha enfriado durante 20 minutos. Durante
20 minutos. Desde, supongamos que a ese ambiente se ha puesto el cuerpo a unos 120 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. ¿Mm? Esos son los datos que podemos obtener, ¿ya? En una habitación en que la temperatura es de 22 grados, un cuerpo puede ser un pollo, puede ser un pastel, una tortita, o cualquier otro cuerpo, ¿no? Lo que sí se ha controlado es que después de 20 minutos, el cuerpo que inicialmente era 120 grados ha disminuido a 70 grados. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo se está enfriando, ¿no es cierto? Se ha enfriado de 120 a 70 grados. Entonces, inciso A, hallar la ecuación de enfriamiento del cuerpo. Aunque no era necesario decir del cuerpo, ¿no? Eso ya se sobreentiende porque es el cuerpo el que se estaría enfriando. Inciso B, ¿en qué tiempo T el cuerpo adquiere una temperatura de, supongamos, 35 grados? ¿Ya? O sea, ¿qué tiempo ha tenido que pasar para que el cuerpo haya disminuido de 120 a 35 grados? ¿Ya? Se supone que la temperatura de la habitación, no, se supone que la variación, perdón, aquí vamos a colocar que la variación de la temperatura de la habitación es despreciable. Vale decir que T sub 0 es constante. ¿Ya? Acá deberíamos haber puesto algunas cositas, ¿no? Se supone que T es tiempo. Este T es igual temperatura del cuerpo. T sub 0, temperatura del medio ambiente. Y se supone que T es el tiempo. Entonces, hay que ser coherentes, ¿no? Con las unidades, ¿no? El análisis dimensional es siempre importante. La temperatura nosotros vamos a medir en grados centígrados. El tiempo vamos a medir en segundos, minutos, horas, ¿no? No hay otra forma de medir. Y K, como estamos viendo, es el coeficiente de proporcionalidad, ¿no? Acá tengo K, donde K es el coeficiente de proporcionalidad. Ahora bien, los datos ya son suficientes. Es siempre bueno
dar una lectura para comprender el fenómeno, ¿no?, que estamos pretendiendo resolver. Dice, en una habitación en que la temperatura es de 22 grados centígrados, ¿vale? Si T sub 0 es igual a 22 grados centígrados, un cuerpo se ha enfriado durante 20 minutos desde 120 grados centígrados hasta una temperatura de 70 grados centígrados. Vale decir que para el tiempo cero, el cuerpo tiene 120 grados, ¿no? Esa es la temperatura en la que se está poniendo en el ambiente. En el tiempo cero se dice 120 grados. Y pasa a, cuando ha pasado 20 minutos, la temperatura del cuerpo adquirido o ha bajado a 70 grados. Estos son los datos del problema. ¿Mm? Ahora bien, como la ecuación de Newton de enfriamiento está dado por lo que hemos explicado hace un momentito, la rata, la variación, es proporcional a la diferencia de temperaturas, ¿no? T sub 0, la temperatura del medio ambiente, T, la temperatura del cuerpo. La solución de esto, hemos visto, es T igual a T sub 0 más C por E a la K por T, ¿no? Esta es la solución. Aquí está, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de calentamiento en perdón, de enfriamiento en este caso. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos, jóvenes? Resulta que hay que hallar la constante y hay que hallar el valor de K. Por favor, si fueran tan amables, yo no tengo calculadora, les voy a pedir ya que ustedes puedan hacer uso de sus calculadoras cuando sea necesario, ¿ya? Para que no nos tranquemos, ¿no? Bien, veamos. De acuerdo a los datos, T sub 0 vale 22 grados. ¿Mm? Por otro lado, cuando T vale 0, la temperatura del cuerpo vale 120 grados centígrados. Entonces veamos, pues, 120 grados centígrados, reemplazando obviamente, tendríamos 120 grados. Estamos trabajando en grados centígrados, ya no es necesario que pongamos. T sub 0, 22, más la constante por E a la K por T, pero en este caso K por 0. De tal suerte que la constante C es igual a 120 menos 22. Vale decir, aquí tendría 98 grados centígrados. ¿Mm? Entonces, reemplazando, tendríamos que la temperatura es igual a T sub 0, que vale 22, más C, que vale 98, por E a la K por T.
Por otro lado, tenemos otra información, ¿no? Esta es, por ejemplo, la ecuación 1, si gusta. Por otro lado, de acuerdo con los datos del problema, se tiene. Veamos a ver. Acá nos estaría faltando determinar, en esta ecuación 1, nos estaría faltando determinar el valor de K, ¿no? Para tener ya el inciso A resuelto. Es decir, haber obtenido la ecuación de enfriamiento, ¿no? Aquí se tiene. De acuerdo a los datos del problema, resulta que la temperatura del cuerpo ha adquirido 70 grados centígrados después de 20 minutos. ¿Mm? Vale decir, reemplazando. Acá se mantiene, ¿no? Que T sub 0 vale 22, ¿no? Es una especie de constante. Hemos señalado en el problema que la temperatura del medio ambiente no varía, ¿no? Se mantiene constante. Entonces tendríamos, reemplazando en la ecuación asterisco, mejor. Esta vamos a designar como ecuación asterisco. Tendría 70 igual a 22 más la constante por E a la K por T, pero T vale 20 minutos, ¿no? De aquí, C por E a la K por 20 o 20 veces K es igual a 70 menos 22. Entonces C por E a la K por 20, 70 menos 22 es 48. Bien, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Es hallar el valor de C. Entonces, ya habíamos hallado hace rato el valor de C. E a la 20 veces K es igual a 48 sobre C. ¿Pero cuánto vale C? 98. ¿Mm? Y de aquí podemos obtener el valor de K, ¿no? Para ello vamos a hacer aplicando logaritmos. Tendríamos logaritmo natural de E a la 20 veces K igual al logaritmo natural de 48 sobre 98. ¿Cuánto es esto? Creo que es 2, ¿no? Un medio, perdón. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 48 entre 98. Menos 0,71. ¿Con el logaritmo más? Sí, con el logaritmo. Pero a ver, un ratito. 20 veces K, logaritmo natural de E, igual a... Ahora sí me dices, por favor, ¿cuánto me dijiste? Menos Menos 0,714. 71,14 o Sí, 7,14.
Sí, Ya, gracias. Si está bien con 3 decimales, ¿no? Podría ser tal vez con un poquito más, pero ¿para qué nos vamos a exagerar? Ustedes saben que el logaritmo de 1 vale 1. Y de acá yo puedo despejar que el valor de K. El valor de K será menos 0,714 dividido entre 20. Por favor, ¿cuánto es esto? Menos 0.0350. Menos 157. Gracias. Este es el valor de K. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, ¿cuál era la ecuación 1? Aquí está. ¿Mm? La ecuación 1 es T igual a 22 más 98 por E a la K por T. Vale decir 22 más 98 por E a la menos 0,0357 veces T. Y esa es la ecuación de enfriamiento. La ecuación de enfriamiento del cuerpo. ¿Mm? Fíjense, esta ecuación de enfriamiento está dependiendo del tiempo, ¿no? Ahora bien, este sería el inciso A, ¿no? Aquí está el inciso A. El inciso A nos dice hallar la ecuación de enfriamiento del cuerpo. Y el inciso B nos dice en qué tiempo T el cuerpo adquiere una temperatura de 35 grados. Vale decir, ¿cuál es el tiempo? Esto es para el inciso A. Para el inciso B, ¿cuál es el tiempo? Si la temperatura vale 35 grados. Vale decir, el cuerpo ha disminuido a 35 grados. Reemplazando, tendríamos 35 es igual a 22 más 98 por E a la menos 0,0357 veces T. Y hay que despejar T. Vale decir que E a la menos 0,0357 veces T es igual a 35 menos 22 dividido entre 98. Esto es igual a ¿cuánto? A 13, ¿no? 13 dividido entre 98. Por favor, me dicen cuánto es esto. 3 entre 98. 0,1326. 0,326. Muchas gracias. Entonces, 0,1326. 13. ¿Así? Sí. 13, ya, Ajá. gracias. 13,26. Aplicando logaritmos nuevamente. Tendríamos logaritmo natural de E a la menos 0,0357 veces T igual al logaritmo natural de 0,1326. Por propiedad de logaritmos, baja y tengo logaritmo de E igual al logaritmo natural de 0,1326. ¿Ya me podrían decir cuánto es esto? Logaritmo de 0,1326. Seguro va a salir un número negativo, ¿no? El logaritmo de
números menores a la unidad, entre 0 y 1 es negativo. Negativo 2,02, Inge. ¿Cuánto? Negativo 2,02. Gracias. ¿Listo? Esto vale 1. Despejándote, menos 2,02 dividido entre menos 0,0357. Estoy rayando. Ya. Estito, por favor. ¿Cuánto sería? Los negativos se vuelven positivos. La temperatura, el tiempo está en minutos, ¿no? ¿Cuánto es? 0,57. 56.58. Ya. 56.58, que es aproximadamente 57 minutos, ¿no? O sea, el tiempo será 57 minutos. ¿Listo? Pero podemos ir un poquito más allá, jóvenes. ¿Mm? Por ejemplo, podríamos decir, ya estaría, ¿no? Digamos un inciso C. ¿Mm? Después de, por decir algo, después de 90 minutos, ¿qué temperatura tendrá el cuerpo? Ya sabemos que cuando pasan 57 minutos, el cuerpo ha bajado a 35, ¿no? O me parece que es mucho, ¿no? Esto va a mantener seguramente un equilibrio, va a entrar al equilibrio térmico, que no sea tanto, que sea, por ejemplo, 65 minutos. Después de 65 minutos, ¿qué temperatura ha adquirido el cuerpo? Entonces, como la temperatura o la ecuación de enfriamiento es T 22 más 98 por E a la menos 0,0357 veces T, entonces, ¿cuánto es la temperatura del cuerpo cuando han transcurrido 65 minutos? Esto será igual a 22 más 98. ¿Todo esto cuánto vale, jóvenes? E elevado a este producto. Primero pueden sacar esto, ¿no? ¿Cuánto es 65 por ese número? Aquí en mi celular, a ver, vamos a ver. Esto es igual a menos 2,3205. Entonces aquí es igual E a la menos 2,3205. O lo que es lo mismo, ¿no? 22 más 98 sobre E a la 2,3205. Por favor, ¿cuánto vale todo esto? 31,63, Inge. Con el 22 más, ¿no? Sí, con el 22 más. 31,63 63. grados centígrados. Ahí está. Como esta es la ecuación de enfriamiento, yo puedo determinar la temperatura para cualquier tiempo,
¿no es cierto? O también puedo determinar la temperatura del cuerpo, puedo medir y voy a ver qué tiempo ha transcurrido, ¿no? Es una función, si ustedes se dan cuenta, de este tipo, ¿no? Donde el dominio, vale decir, de la temperatura, va a estar siempre, va a ser siempre positivo, ¿no? O incluso en algunos casos podríamos ver, ¿no? Diferentes, en diferentes tiempos, ¿no? Diferentes tiempos. Veamos, a ver, no es difícil esto, solo hay que tener mucho cuidado con los datos del problema, ¿ya? El problema nos está planteando de que en una habitación en que la temperatura es de 22 grados, un cuerpo se ha enfriado durante 20 minutos de 120 grados hasta 70 grados. Hallar la ecuación de enfriamiento del cuerpo, como inciso A. Para el inciso B, ¿en qué tiempo T el cuerpo adquiere una temperatura de 35 grados? Se supone que la variación de la temperatura de la habitación es despreciable, no van a decir constante. Bien, la ecuación de la temperatura aquí tengo como ecuación asterisco. Los datos del problema. El medio ambiente vale 22 grados. El tiempo que transcurre es 20 minutos y durante ese tiempo el cuerpo ha disminuido de 120 grados a 70 grados. Entonces podemos decir que cuando el tiempo vale 0, es decir, el momento en que estamos tomando en cuenta el fenómeno, la temperatura del cuerpo es 120 grados. Al cabo de 20 minutos, el cuerpo ha adquirido una temperatura de 70 grados centígrados. Bien, esta es la ecuación diferencial y como hemos visto, su solución es la ecuación asterisco. Esta es la que vamos a utilizar, ¿ya? La temperatura del medio ambiente 22. Cuando el tiempo es 0, la temperatura del cuerpo es 120 grados, ¿no? El momento de iniciar. De esta ecuación obtengo que la constante C vale 98 grados. Por tanto, la ecuación de enfriamiento tiene inicialmente esta ecuación, ¿no? Esta forma, que está dependiendo de K y de T. De lo que se trata es ahora de hallar el valor de K con los datos complementarios del problema. ¿Y cuáles son los datos complementarios? Que el cuerpo ha adquirido una temperatura de 70 grados después de 20 minutos. ¿Ya? La temperatura del medio ambiente se mantiene en 22. Entonces reemplazamos en la ecuación asterisco y tengo esto. ¿Cuánto vale la constante C? La constante C vale 98. Aquí ya podría haber puesto, ¿no? 98. ¿Mm? Pero bien, C por E es igual a 70 menos 22, 48. Y acá ya estoy reemplazando, ¿no? Esto es C. Aplicando logaritmos, logaritmo de E vale 1, el exponente baja. Y este logaritmo de 48 sobre 98 es menos 0,714. Y acá despejo K. Y ese es el valor de K. Menos 0,0357. Entonces, ese valor de K voy a reemplazar en la ecuación 1. Acá. Y obtengo la ecuación de enfriamiento. La temperatura en función del tiempo. Y ahora sí, con esto vamos a trabajar. ¿Qué tiempo ha debido transcurrir para que el cuerpo adquiera 35 grados? Lo único que hago es reemplazar y resuelvo esta ecuación. Despejamos, como sabemos,
Y he podido determinar que la temperatura, que el tiempo que ha tenido que transcurrir para que adquiera 35 grados ha tenido que ser 57 minutos, ¿no? Pero también a la inversa, puedo pedir qué temperatura tiene el cuerpo después de 65 minutos. Y lo único que hago es reemplazar acá, ¿no? 65 minutos, hago las operaciones, etcétera. El cuerpo, después de ese tiempo, va a obtener o va a tener una temperatura de 31 grados. Como ven, poco a poco está enfriando, ¿no? Porque es el fenómeno físico que ocurre. Hasta el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se dice que ocurre cuando la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente tienen el mismo valor. No podría darse que el cuerpo siga enfriándose, ¿no? Nunca se va a enfriar a una temperatura menor a la del medio ambiente, ¿no? Eso es lo máximo que puede llegar, ¿no? Ahí está, jóvenes. Es interesante, ¿no? Estos problemitas, como ven, hay que tener solamente cuidado en, como les decía, tener cuidado solamente en los datos a manejar. Veamos a ver otro problemita. Veamos a ver un problemita de proporcionalidad. Van a decir ecuación de proporcionalidad. Otra ecuacióncita interesante, ¿no? Entre paréntesis podemos colocar crecimiento o decrecimiento. Fíjense, la matemática es dialéctica, ¿no? Están unidos dos contrarios. En el anterior caso, en la ecuación de Newton, enfriamiento o calentamiento. En este caso, o crece o decrece. ¿En qué casos crece? Puede crecer, por ejemplo, una población. Y estas son las ecuaciones que hacen uso en el Instituto de Estadística, ¿no? La ecuación diferencial del crecimiento. Es decir, una población puede tener en cierto tiempo, por decir algo, 10 millones, al cabo de 2 años, ¿cuánto ha crecido? O al cabo de 15 años, ¿cuánto ha crecido la población? Ese sería un fenómeno, ¿no? Que a través de ecuaciones diferenciales se puede resolver. ¿Y cuándo sería un decrecimiento? El decrecimiento se puede presentar, por ejemplo, cuando se tiene una partícula radioactiva que puede tener, por decir algo, 20 gramos. Y se desea saber que después de 24 horas, ¿a cuánto ha disminuido en peso ese material radioactivo? ¿No? Porque se supone que con el transcurso del tiempo, como es material radioactivo, va disminuyendo, ¿no? Se va desintegrando, ¿no? Después de 24 horas esos 20 gramos puede llegar a 15 gramos, a 12 gramos, etcétera, ¿no? Eso es lo que habría que calcular. Entonces, a eso se refiere esto de la ecuación de proporcionalidad, ¿no? Está dada por la variación con relación al tiempo es proporcional al producto o a P,
donde P puede ser, por ejemplo, población, puede ser material radioactivo, coma, etcétera, etc. A ver. Listo. Y esta es la ecuación. Es decir, una variación es proporcional al producto que varía. La variación de un cuerpo es proporcional al cuerpo. Y cuerpo es algo genérico, ¿no? Puede ser por población de bacterias, por ejemplo, ¿no? De hormiguitas, es decir, de pollos en una granja, es decir, así, ¿no? Debemos hacer coincidir el cuerpo con algo que está aconteciendo en la realidad. Y como verán, separando variables, tendríamos que la variación sobre P es igual a K por diferencial de T. Integrando, logaritmo natural de P es igual a K por T más la constante de integración. P es igual a E, a la K por T más C. Esto es igual a E a la C por E a la K por T. Esto es igual a C por E a la K por T. De tal manera que el cuerpo, o lo que pueda designarse en su momento, es igual a esta ecuación. Y dependiendo del problema, dependiendo de las condiciones del problema, se determinan la constante C y el coeficiente de proporcionalidad. K. ¿Mm? Y hay que resolver esa ecuacióncita. Y más o menos como en la ecuación de enfriamiento tendríamos, ¿no? A ver, veamos con un ejemplito. Vamos a decir, se observa que la población de un país duplicó la cantidad de habitantes en 60 años, digamos. ¿Mm? Bueno, nuestro país es un poco más, ¿no? Pero más o menos hace 60 años en Bolivia ha debido haber unos 7,5 millones de habitantes. ¿Mm? Y ahora tenemos más o menos 11, ¿no? Es un país sumamente chiquito, ¿no? Para que tengan una idea, la China, por ejemplo, tiene 1.400 millones de habitantes. Y más de una Bolivia le nacen cada año, ¿no? Más de 10 millones. Les deben hacer 2 Bolivias,
o más todavía, ¿no? Cada año. O sea, es una población tremendamente grande, ¿no? Tremendamente grande. Entonces, bien, se observa que la población en un país duplicó la cantidad de habitantes en 60 años. La pregunta, ¿en cuántos años la población se triplicó? Ahí está. Es lo que hay que determinar, ¿no? Suponiendo que la variación de la población de crecimiento de la población es proporcional, ¿no?, al número de habitantes. ¿Listo? Entonces, ¿en cuántos años la población se triplicó? Suponiendo que la variación de crecimiento de la población es proporcional al número de habitantes. En otras palabras, nos están pidiendo, ¿no?, que trabajemos con esta ecuación, ¿ya? Y veamos entonces los datos que hay que utilizar acá. ¿Mm? Lo que podemos decir, sea P, usamos con P mayúscula mejor, de población, sea P, la población a los T años, ¿ya? Por otro lado, suponemos que P sub 0 es la población para el tiempo cero. Es el momento en que estamos considerando el fenómeno. ¿Mm? Entonces, lo que ocurre en este fenómeno, ¿no?, es igual a lo siguiente. Para un tiempo igual a 0, la población es P sub 0, ¿no? De tal manera que nosotros podríamos obtener lo que nos falta. La ecuación es P igual a C por E a la K por T. Eso es, ¿no?, lo que tenemos. Aquí está. Entonces, P sub 0 será por C por E a la K por 0. Vale decir C. Pues la constante C es P sub 0. La población inicial. La ecuación con este valor será igual a P sub 0 por E a la K por T. Otro dato del problema. El otro dato del problema nos señala que después de 60 años, tiempo, hemos visto que la población se duplica.
población inicial. Y si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación, tendríamos dos veces P sub 0 igual a P sub 0 por E a la K por 60. Esto es igual a ¿qué? A 2 por E a la 60 veces K. Y de aquí podría obtener el valor de K. ¿No es cierto? Se podría obtener de acá el valor de K. Vale decir, logaritmo natural de 2 es igual a 60 veces K, logaritmo natural de E. Esto es 1. Aquí podemos colocarnos, si gustan, aplicando logaritmos. En estos problemas, jóvenes, cuando se aplica logaritmos, nos estamos refiriendo a los logaritmos naturales. ¿Ya? No a los logaritmos decimales ni en otra base. Entonces tendría el logaritmo natural de 2 sobre 60. Es el valor de K. Con este valor de K, entonces puedo expresar la ecuación del crecimiento de la población de la siguiente manera. Por E al logaritmo natural de 2 sobre 60 por T. Y obviamente se puede expresar esto también de diferente manera. ¿No? Y con esto lo que nosotros podemos hacer algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, si la población inicial es, por decir algo, 10 millones, después de 5 años, la población, ¿cuánto ha llegado a ser? O después, en nuestro caso, de 60, ¿no? Pero a ver, vamos a seguir. Tenemos como dato, aquí está, ¿no? ¿En cuántos años la población se triplicó? Suponiendo que la variación de crecimiento de la población es proporcional. Es decir, la población ha llegado a ser 3 veces P sub 0. ¿En qué tiempo? Tendríamos nosotros, reemplazando, esta sería la ecuación, ¿ya? Si gustan, así lo encerramos en la ecuación asterisco, que es la ecuación de crecimiento. De la población. De un país X, ¿no? Vale decir, 3 veces P sub 0 igual a P sub 0 por E al logaritmo natural de 2 sobre 60 por T. Vale decir, 3 es igual a E al logaritmo natural de 2 sobre 60 por T. Despejando T, porque eso es lo que queremos saber, ¿no es cierto? Tendremos. ¿Y cómo hay que despejar? Aplicando logaritmos. Logaritmo de 3 igual a logaritmo natural de 2 sobre 60 por T por el logaritmo natural de E. Esto es igual a logaritmo de 2 sobre 60 por T. Porque esto vale 1, ¿no? De donde T será igual a 60
por el logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 2. Esto, por favor, jóvenes. ¿Cuánto será? Logaritmo de 3 dividido entre logaritmo de 2. Todo eso por 60. ¿Cuánto les sale, jóvenes? 95,09. 95,09 años. O sea, casi 100 años. ¿Mm? O sea, 95 años. La población se triplica. Así. ¿Mm? Podríamos estimar, por ejemplo, ¿mm? que ¿qué población se tendrá después de, por decir algo, 70 años, o incluso menos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es, en esta ecuación, ¿no? Acá, o aquí, reemplazamos el tiempo de 70 años y podríamos determinar la población en ese caso, ¿no? Veamos a ver otro problemita. ¿Mm? Al menos lo plantearemos. Hay varios de estos jóvenes, ¿no? De este tipo de problemas, ¿no? Veamos a ver sobre el crecimiento de bacterias, ¿no? Ahí estaba viendo en la práctica que está dando la ayudante. Hay un problemita que está aplicando muy, muy interesante, novedosamente, a la expansión del COVID, ¿ya? Y es más o menos así, como están viendo ustedes, ¿ya? A ver, el cultivo de cierta bacteria se aumenta a una velocidad el cultivo de cierta bacteria se aumenta a una velocidad proporcional a la cantidad inicial. Inciso A. Veamos. Se comprobó que al cabo de 4 horas, la cantidad de bacterias se duplicó. Entonces, esto es seguramente por peso, por observación, etcétera, ¿no? Pero se ha determinado esto.
La pregunta. ¿Cuántas bacterias serán al cabo de 15 horas? Por otro lado, como inciso B, tendríamos si después de 5 horas se tiene 5 por 10 a la 5 bacterias, si después de 5 horas se tiene, ahora vamos a ver, si se tiene 10 a la quinta nomás, ya no mucho es esto. Se tiene 10 a la quinta bacterias, y 4 por 10 a la quinta, al cabo de 8 horas. ¿Cuántas bacterias había al principio? ¿Listo? Ahí está. A ver, leamos de nuevo. Dice, el cultivo de cierta bacteria se aumenta a una velocidad proporcional a la cantidad inicial. Entonces nos están diciendo que el cultivo de las bacterias se aumenta en forma proporcional a la cantidad inicial. O sea, hay una proporcionalidad de la variación de las bacterias. Se comprobó que al cabo de 4 horas, la cantidad de bacterias se duplica. ¿Cuántas bacterias serán al cabo de 15 horas? Hemos observado que la solución en este caso está dado por bacterias igual a C por E a la K por T. Pero no esta C ya habíamos hallado, ¿no? E sub 0. Donde B sub 0 es cantidad inicial de bacterias. Ahora bien, la solución en este caso sería de la siguiente manera. En el tiempo cero, a ver, aquí vamos a ver, veamos también la pregunta. Que al cabo de 4 horas la cantidad de bacterias se duplicó. Vale decir que B se ha convertido en 2 veces B sub 0, ¿no? Se ha duplicado. Aquí está. Inciso A, se comprobó que al cabo de 4 horas la cantidad de bacterias se duplicó. ¿Ya? La pregunta en el inciso A dice, ¿cuántas bacterias serán al cabo de 15 horas?
después de 15 horas, ¿cuántas son las bacterias? Ese es el problema. Entonces veamos. 2 veces B sub 0 es igual a B sub 0 por E a la K por T. Y esto es igual a ¿cuánto? A 4 veces K. De aquí obtengo 2 igual a E a la 4 veces K. De aquí podemos despejar K o podemos hallar K. Logaritmo de 2. Hallamos el coeficiente de proporcionalidad K. Será 4 veces K, logaritmo natural de E. Y de aquí K vale logaritmo natural de 2 sobre 4. De tal manera que la ecuación en este caso llega a tener el siguiente valor. Es decir, P igual a B sub 0 por E a la logaritmo natural de 2 sobre 4 por T. Se supone que B sub 0 es la cantidad inicial de bacterias, ¿no? Esta sería la ecuación de crecimiento de bacterias. Veamos. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántas bacterias dice al cabo de 15 horas? Entonces, ¿cuántas son las bacterias? Después de 15 horas. Tendríamos por E, logaritmo natural de 2 sobre 4 por 15. Ahí está. Por otro lado, para el inciso B, si después de 5 horas se tiene 10 a la quinta bacterias y 4 elevado a la 10 por 10 a la quinta al cabo de 8 horas. ¿Cuántas bacterias había al principio? Se están buscando este B sub 0, ¿no? Sí, después de 5 horas, separa el tiempo de 5 horas, la cantidad de bacterias es 10 a la quinta bacterias. Y la otra condición es y 4 por 10 a la 5 al cabo de 8 horas. La cantidad de bacterias es 4 por 10 a la 5. Y con estos datos nos está pidiendo cuál fue la cantidad inicial de bacterias. Entonces, como ven, tengo aquí la ecuación, ¿no? Por ejemplo, 10 a la quinta
Tendríamos, ¿no? 10 a la quinta igual a b sub 0 por e al logaritmo natural de 2 sobre 4 por t. Pero t en este caso vale 5. Y de aquí podemos nosotros despejar, ¿no? B sub 0 será igual a 10 a la quinta sobre e a la 5 por el logaritmo natural de 2 sobre 4. Ahí está. También tenemos este otro dato, ¿no? Cuando t vale 8 horas, cuatro por 10 a la 5, b sub 0, e al logaritmo natural de 2 sobre 4 veces 8. B es igual a 4 por 10 a la 5 sobre e a la 2 veces logaritmo natural de 2. Aquí está más fácil. E logaritmo natural de 4. 4 por 10 a la 5 sobre logaritmo natural. No. E a la logaritmo es igual a 4. Claro, esto está correcto porque el inicial para este segundo caso es igual a el inicial para este segundo caso es igual a ¿qué? Es igual a 10, ¿no? A la 5. Ese sería el inicial. El de acá, a ver, calculemos. Aquí. 10 a la 5 sobre e a la 5 logaritmo natural de 2 sobre 4. Esto es igual a 10 a la 5 sobre e logaritmo natural de 2 a la 5 cuartos. Esto es igual a 10 a la 5 por 2 a la 5 cuartos. ¿No? Y acá van a hallar ustedes la cantidad de bacterias inicial. ¿No? ¿A qué es igual esto? 2 a la 5 cuartos. Esto es igual a la raíz cuarta de 2 a la cuarta por 2. Esto es 2 a la quinta, ¿no es cierto? Esto es igual a raíz cuarta de 2 a la cuarta por raíz cuarta de 2. Esto es igual a 2 por raíz cuarta de 2. Vale decir que esto es igual a 10 a la quinta sobre 2 por raíz cuarta de 2. Esa sería la cantidad inicial.
¿Ya? Ya podríamos ver, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuarta de 2? Eso hay que multiplicar por 2 y dividir 10 a la quinta entre ese resultado. Y obviamente va a ser mucho menor, ¿no? Que 10 a la quinta. Así. Bien, jóvenes. Esa es la forma de resolver, ¿no? Hay que trabajar con los datos, ¿no? Con los datos que nos están dando. Hay que hallar la ecuación, en este caso, de crecimiento de bacterias, en otro caso de crecimiento, ¿no? De crecimiento se puede colocar ¿dónde está la ecuación acá, no? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Con un signo negativo incluso podríamos trabajar, ¿no? En esta, ¿no? Más es crecimiento, menos de crecimiento. Menos para decrecimiento. ¿Mm? Sus contrarios. No es nada complicado. Hay que tener solamente cuidado en los datos que se está usando, ¿no? Bien, jóvenes. Qué rápido ha pasado el tiempo. Habíamos planificado dar examen el día lunes, ¿no? Respetando ese cronograma. Este día miércoles vamos a dejar libre para ustedes, ¿ya? Y el examen sería hasta esta parte. En cuanto a la aplicación, vamos a preguntar sobre crecimiento de crecimiento y sobre la ecuación de enfriamiento o calentamiento de Newton, ¿no? Hay más, ¿ya? Hay mucho más. Es sumamente interesante, solo que hay que tener mucho cuidado con los valores que nos está dando. Bien. Este miércoles, entonces, jóvenes, ustedes pueden disponer de su tiempo. Se sugiere que tienen que dedicar, ¿no? a estudiar, tal vez coordinar con el ayudante para que puedan pasar una clase, puedan resolver algunos problemitas más, posiblemente algún problemita de crecimiento, ya verán, ¿no? Para poder vernos el día lunes, ¿ya? El día lunes, entonces, el examen va a ser presencial, jóvenes, ¿ya? En el aula 308. ¿Mm? Nos vemos entonces el lunes en el aula 308. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden formular en este momento. Tienen la palabra. Buen día, ingeniero. Disculpe, ¿se permite formulario? Sí. No va a haber problema, ¿no? Gracias, Formularios de integración. Pueden tener, pues, hacerse también sus ecuaciones, ¿no? Cuando una ecuación es homogénea, cuando es exacta, etcétera. No vamos a ser rigurosos, ¿no? Aunque deberíamos, ¿no? Pero personalmente yo no me hago problema, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Bien, no habiendo preguntas, jóvenes, entonces nos veríamos el día lunes, ¿ya? El día lunes. Muy bien, jóvenes, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.